Ok, jóvenes, ahora les voy a explicar en este video cómo resolver en dos casos con el efecto Doppler. ¿Sale? Bueno, aquí ya está la definición del efecto Doppler y consiste en el cambio aparente en la frecuencia de un sonido durante su movimiento relativo entre el observador y la fuente sonora. Recordemos que cuando la longitud de onda aumenta, ¿sale? Hay menor frecuencia y se hace un sonido grave. Cuando la longitud de onda es muy poquita, como en este caso de aquí, la frecuencia aumenta y se hace un sonido agudo. Lo mismo pasa en el efecto Doppler, como podemos ver en este caso, cuando la ambulancia se está acercando al observador o oyente, es lo mismo, vemos que la longitud de onda disminuye, ¿sale? Y se vuelve un sonido agudo. Cuando la ambulancia se aleja del observador, vemos que la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye y se vuelve un sonido grave. En este caso vamos a tener dos fórmulas. La fórmula del inciso A solo se va a aplicar, chicos, pongan atención en esto porque se llegan a confundir mucho en esto. Esta fórmula del inciso A se va a aplicar cuando la fuente sonora es la que está en movimiento y quien está en reposo, en este caso, es el oyente o el observador. ¿Sale? Es esta fórmula de aquí, la del inciso A. Ahorita les explico cada variable. F' pues es la frecuencia aparente que vamos a calcular con la fórmula. F es la frecuencia, esta F de aquí, esta frecuencia es la frecuencia real que va a llevar en este caso la fuente sonora. V mayúscula es la rapidez de la magnitud del sonido en el aire. ¿Sale? V mayúscula siempre va a ser en esto. Si el problema, aquí pongan mucha atención también. Si el problema te da la rapidez del sonido en el aire, pues esa es la que vas a ocupar. Si no te la da, vamos a ocupar, ¿se acuerdan que les mencionaba lo de 340 metros sobre segundo? Pues bueno, si el problema no te da la rapidez del sonido en el aire, vamos a utilizar esa como una constante, 340 metros sobre segundo. ¿Sale? Y V minúscula va a ser la rapidez que va a llevar, en este caso, la fuente sonora. Aquí pongan mucha atención donde dice nota. Vemos que en la fórmula tenemos dos signos, un más y un menos. El menos lo vamos a aplicar cuando la fuente sonora se acerca al oyente y el más cuando la fuente sonora se aleja. ¿Sale? Después tenemos la fórmula del inciso B. Esta se va a utilizar mucho, ojo con esta, se va a utilizar cuando ahora la fuente sonora es la que está estática y quien está en movimiento es el oyente o el observador. ¿Sale? Entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí. Se utilizan las mismas variables. F' es la frecuencia aparente que vamos a calcular. F siempre se nos va a dar el problema y es la frecuencia real que tiene la fuente sonora. V mayúscula, les decía, si no les menciono el problema, va a ser la constante, que va a ser 340 metros sobre segundo. En este caso cambia los signos, chicos, vean. En este caso vamos a utilizar el signo más cuando el oyente o el observador se acerca a la fuente sonora y el signo menos cuando el oyente o el observador se aleja de la fuente sonora. Recordemos que en este caso la fuente sonora es la que va a permanecer estática. Y en este caso pues es todo eso sobre V mayúscula, que son los 340 metros sobre segundo. ¿Sale? Vamos a realizar el primer ejercicio. Vean, en este ejercicio si nos está dando lo que es la rapidez del sonido en el aire y nos dice que es una magnitud de 340 metros sobre segundo. Ok, vean. Una ambulancia lleva una velocidad cuya magnitud es de 70 kilómetros por hora. Nos da la rapidez de la ambulancia, o sea, V minúscula. Y su sirena suena a una frecuencia de 830 Hz. Nos da F minúscula. ¿Qué frecuencia aparente escucha el observador que está parado cuando, inciso A, la ambulancia se acerca a él? Inciso B, la ambulancia se aleja de él. Ok, tenemos aquí las dos fórmulas, ¿sale? Se las anoté aquí nuevamente. La fórmula del inciso A, les repito, esta la vamos a utilizar cuando la fuente sonora está en movimiento. Esta cuando la fuente sonora está estática y quien está en movimiento es el observador o el oyente. En esta, signo menos cuando la fuente sonora se acerca al observador. Signo más cuando se aleja. Entonces, de acuerdo al problema, a ¿quién está en movimiento? Pues bueno, la ambulancia. Y ahí nos dice, un observador que está parado, o sea, está estático. Entonces voy a utilizar esta formulita de aquí. Vamos a anotar los datos. ¿Qué datos nos da el problema? Pues bueno, nos da la rapidez de la ambulancia, que es V minúscula, que en este caso son 70 kilómetros por hora. Y nos da la frecuencia real,
de la sirena que está emitiendo del sonido que está emitiendo la sirena de la ambulancia, que en este caso son 830 Hz. ¿Sale? Posterior a eso, son los únicos datos que nos da. Nos pide calcular la frecuencia aparente, pero en dos incisos. En el inciso A, chicos, nos dice cuando la ambulancia se acerca a lo que es el oyente. Entonces, cuando se acerca, vamos a utilizar signo menos. Bueno, aquí, antes de iniciar, ojo, recuerden que en la diapositiva nos dice que la rapidez la vamos a utilizar en metros sobre segundo. Entonces yo tengo que convertir los 70 kilómetros por hora a metros sobre segundo. Si recordamos mecánica, algo fácil para convertir son los 70. Lo voy a multiplicar por 1000. Y lo voy a dividir entre 3600. Y eso me va a dar una rapidez de 19.44. ¿Sale? Metros sobre segundo. Eso es lo mismo. Ok, ya aplico la fórmula A. Entonces me dice que para el inciso A va a ser F', que es esta de acá. La frecuencia, pues ya la conozco, la frecuencia real. En este caso va a ser 830 ciclos sobre segundo. Recordemos que es igual a Hertz. Ahí está. Que va a multiplicar a la rapidez del sonido en el aire. Aquí me faltó anotarla. ¿Sale? Y el problema no nos dio. En este caso son V mayúscula vale 340 metros sobre segundo. Entonces voy a multiplicar esto de aquí por los 340 metros sobre segundo. ¿Sale? Aquí está. Y eso lo voy a dividir entre ¿qué, chicos? Nuevamente entre 340 metros sobre segundo. Pero aquí recuerden que tenemos dos signos. En el inciso A es cuando se acerca la fuente sonora al oyente. En este caso, cuando se acerca, voy a utilizar el signo menos. ¿Sale? Menos la rapidez de la ambulancia, que va a ser 19.44. Ok. Entonces, hacemos la operación. Son los 830 que va a multiplicar a los 340, igual eso entre, pongo paréntesis, 340 menos 19.44. Y eso me va a dar una frecuencia de 880. Que .33 Hz o ciclos sobre segundo. Ok, eso es para el inciso A. Para el inciso B, jóvenes, es lo mismo, pero el inciso B nos dice cuando la fuente sonora ya no se acerca, sino se aleja del oyente. Voy a poner lo mismo, pero ya no voy a anotar unidades, ¿sale? Ya sabemos las unidades que están acá arriba. Son los 830, que va a multiplicar a los 340 sobre los 340, pero ahora como se aleja, voy a utilizar el signo más y voy a poner los 19.44. Entonces la frecuencia aparente va a ser igual, hago lo mismo, van a ser los 830, que va a multiplicar a los 340, eso entre los 340, más, ahora es más, los 19.44. Cierro paréntesis. Y me sale una frecuencia de 785.11. ¿Sale? Aquí están las dos frecuencias. Y vean, tiene lógica. Si recordamos acá, cuando la fuente sonora se acerca al oyente, la frecuencia es mayor y se hace un sonido agudo. Cuando se aleja, la frecuencia disminuye y se hace un sonido grave. Vean, la frecuencia del inciso A, cuando la fuente sonora se acerca, es mayor a esta. Quiere decir que esta frecuencia es de un sonido agudo y esta es de un sonido grave. Si nos hubiera salido al revés, está mal. Entonces me tienen que poner para el inciso A, por ejemplo, se llegan a equivocar en los signos. En el inciso A me ponen el resultado del B y en el B me ponen el resultado del A y está mal. Por eso tienen que lean bien y vean, coincide. Cuando se acerca, siempre la frecuencia es mayor a cuando se aleja. Vean, tiene lógica con lo que les explico aquí. ¿Sale? Esta es la primer fórmula.
Después, si nos vamos a la siguiente fórmula, vamos a contestar el siguiente ejercicio. ¿Sale? El siguiente ejercicio dice: un automovilista que viaja a una velocidad cuya magnitud es de 130 kilómetros por hora, escucha el silbido de una fábrica cuya frecuencia es de 1850 Hz. Calcular la frecuencia aparente escuchada por el automovilista cuando se acerca a la fuente, B, se aleja de la fuente sonora. Ok, en este caso, chicos, pues bueno, como podemos ver en el problema, ahora quien está en movimiento es el oyente que va en el automóvil, y quien está estático es la fábrica que está emitiendo un sonido. Entonces vamos a utilizar la fórmula que dice F' va a ser igual a la frecuencia real que lleva, en este caso, o que tiene la fuente sonora, va a multiplicar a la rapidez del sonido en el aire, que es V mayúscula, más menos V minúscula sobre V mayúscula, ¿sale? Que ya es los 340 metros sobre segundo. Ok, en este caso, jóvenes, vamos a anotar los datos que nos da la fuente sonora. Nos dice que la rapidez del automóvil es de 130 kilómetros por hora. Recuerden que yo lo requiero en metros sobre segundo. Entonces, aquí voy a hacer la conversión y va a ser 130 por 1000 entre 3600. Me sale un valor de 36.11. Esa es la rapidez que lleva el automóvil. 36.11 metros sobre segundo. Ok, nos dice que la fábrica que está estática tiene una frecuencia de 1850 ciclos sobre segundo o hertz. Es lo mismo. Conozco la V mayúscula. En este caso notemos que el problema no nos da el problema lo que es la rapidez del sonido en el aire. Vean. Pero les decía yo que se va a manejar como una constante, que en este caso va a ser 340 metros sobre segundo. Sale y te pide calcular lo que es la frecuencia aparente en dos incisos. En el inciso A, aquí la voy a hacer, nos dice cuando se acerca a la fuente sonora. Recordemos que en este caso, en esta fórmula, cuando se acerca, vamos a utilizar el más. Recordemos que esta fórmula es cuando el oyente es quien está en movimiento y quien está estática es la fuente sonora. En el ejercicio pasado vimos que cuando la fuente sonora se acerca al observador o el oyente es signo menos, cuando se aleja es signo más. Aquí va a ser al revés. Cuando el oyente se acerca a la fuente sonora va a ser más. Entonces vamos a poner lo que sigue. La F' va a ser igual a la frecuencia, que en este caso es de 1850 ciclos sobre segundo, que va a multiplicar a los 340 metros sobre segundo. En el inciso A se acerca, por lo tanto vamos a utilizar el signo más los 36.11. ¿Sale? Y eso lo voy a dividir entre pues los 340 metros sobre segundo. ¿Sale? Entonces F', vamos a ver cuánto da. ¿Sale? Entonces son 340, cuando se acerca vamos a utilizar el más. Son 340 más 36.11 me da 376. Eso lo voy a multiplicar por 1850 y eso lo voy a dividir entre 340. Me sale una frecuencia de 2046.48. ¿Sale? 2046.48 Hz. Ahora, para la frecuencia del inciso B o la frecuencia aparente, vamos a utilizar lo mismo. Son los 1850, que va a multiplicar a los 340. Pero ahora, como se aleja, vamos a utilizar el signo menos los 36.11. Y eso lo voy a dividir entre los 340. Entonces, la frecuencia aparente del inciso B va a ser igual
a los 340 menos los 36.11. Ahí está. Eso lo voy a multiplicar por los 1850 y lo voy a dividir entre los 340. Y me sale una frecuencia de 1653.52 Hz. Y listo, chicos, ya calculé las frecuencias para las dos fórmulas, sale en los dos casos. Y notemos, tienen lógica lo mismo. Cuando se acerca, la frecuencia debe ser mayor porque es un sonido agudo. Cuando se aleja, la frecuencia tiene que ser menor porque es un sonido grave. Así es como nos podemos dar cuenta si estamos mal o estamos bien. Entonces, el inciso A, recuerden que el automovilista se acerca a la fuente sonora. A pesar de que cuando se acerca ahora utilizamos el signo más, sigue saliendo una frecuencia mayor. ¿Sale? Espero que les haya quedado claro cuando se aplica en la fórmula A del efecto Doppler, cuando se aplica la fórmula B del efecto Doppler. En el examen lean bien el problema, lo que les pide, léanlo muy bien para que puedan ustedes aplicar estas fórmulas. Ahora, por ejemplo, ojo, si el problema no te da, como en este caso, la rapidez del sonido en el aire, pero te dice, nota, considera la temperatura del aire en ese momento a, no sé, 35 grados. Entonces ahí ustedes tienen que hacer lo siguiente. Tienen que calcular la rapidez del sonido en el aire a 35 grados. ¿Y cómo se hace eso? Pues no, con esta fórmula que ya vimos en videos anteriores, que son 331 metros sobre segundo más los 0.61 que va a multiplicar metros sobre segundo por grado centígrado, que va a multiplicar a T. ¿Sale? Así es como calculan la rapidez del sonido a cierta temperatura. Si el problema no te lo menciona. ¿Sale? Si el problema ya te da la temperatura de la rapidez del sonido en el aire es de 340, pues ocupan esta. Pero si no les dice y les pone nota, calcula, considera la rapidez del sonido en el aire, no, más bien, considera que la temperatura del aire en ese momento fue de 50 grados, ya ustedes tienen que calcular la rapidez del sonido para esa temperatura para poder ocuparlo aquí, porque ya no serían los 340. ¿Sale? Depende, por eso les pido que lean muy bien los problemas. No se espanten. Conociendo, hagan su formulario, en una hojita vayan anotando todas las fórmulas que tienen en la presentación. Pongan los despejes si es que gustan, pongan cuándo van a utilizar el signo más, cuándo van a utilizar el signo menos en cada fórmula. Y teniendo eso, jóvenes, el mismo problema es quien te va a determinar qué fórmula utilizar para poderle dar solución. No hay pierde. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, ya saben, dudas, plataforma o directamente con su jefe de grupo. ¿Sale, chicos? Nos vemos. Mucho éxito en el primer parcial.